Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. A ver, espero que estemos bien sentaditos, bien cómodos, porque os anticipo que se viene chapa. Pero es una chapa de las que os gusta. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra sección de ovnis en la historia y estamos llegando ya casi al fin de esta. Nos metemos de lleno en los 50 últimos años del siglo XX, con más avistamientos y encuentros de todos los que hemos visto. Comprenderéis, por tanto, que no voy a ser capaz de mencionar todos los casos interesantes de esta época, ya que son muchísimos y son muy llamativos. Aún así, al final del programa, prometo tratar de hacer mención a casi todos los que me haya dejado en el tintero para que los busquéis vosotros y os informéis. Sin más que comentar, vamos con ello. Me estoy frotando hasta las manos. Bien, pues comenzamos con un caso del que existen pruebas gráficas. El 11 de mayo de 1950, a las 7:30 de la tarde, Evelyn Trent estaba caminando de regreso a su granja después de dar de comer a unos animales. Antes de llegar a su destino, afirmó ver un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente en su dirección desde el noroeste. Ella gritó a su esposo, Paul Trent, quien estaba dentro de la casa. Al salir de la casa afirmó que también vio el objeto. Después de un corto tiempo regresó a su casa para obtener una cámara y dijo que logró tomar 2 fotos del objeto antes de que se fuera rápidamente hacia el oeste. El padre de Paul también afirmó que vio brevemente el objeto antes de que se fuera volando. Esta fue una de las versiones que dio el matrimonio Trent a la prensa unos días después del suceso. La duda empezó a surgir cuando se contrastó esta versión con una anterior de la pareja para otro medio, donde había algunos datos bastante diferentes en cuanto a la posición de cada miembro de la pareja y de la familia, entre otros. Además, cuando se les preguntó por los negativos de las fotografías, aseguraron haberlos perdido, otro hecho que hizo sospechar a los investigadores. Sin embargo, al llevar a cabo la investigación pertinente, se llegó a encontrar los negativos y se determinó que todos los factores investigados, los geométricos, psicológicos y físicos, parecían ser consistentes con la afirmación de que un objeto volador extraordinario, plateado, metálico y en forma de disco de decenas de metros de diámetro y evidentemente artificial, voló a la vista de los testigos. El segundo fenómeno del que vamos a hablar tuvo lugar entre agosto y septiembre de 1951, en la ciudad de Lubbock, en Texas. Varias personas avistaron una serie de luces en forma de V, volando sobre la ciudad en distintas ocasiones, siendo incluso fotografiadas algunas. Los primeros en verlas fueron 3 profesores del Texas Technological. Estaban sentados en el patio trasero de uno de los hogares del profesor cuando observaron que las luces volaban sobre sus cabezas. Un total de entre 20 y 30 luces, tan brillantes como estrellas pero más grandes en tamaño, volaron sobre el patio en cuestión de segundos. Los profesores descartaron de inmediato los meteoros como la posible causa de los avistamientos, y cuando hablaron de su avistamiento, un segundo grupo similar de luces sobrevoló sobre sus cabezas. Uno de los profesores informó del suceso a la prensa. Después del artículo del periódico, 3 mujeres de Lubbock informaron que habían observado unas peculiares luces intermitentes en el cielo la misma noche. También, otro profesor del Texas Tech informó haber visto los objetos, al igual que el jefe del departamento de periodismo de la universidad. La primera hipótesis sobre los fenómenos habla de una serie de pájaros conocidos como chorlitos, que habían sobrevolado el patio en formación, en plena migración, y cuyos cuerpos habían reflejado las luces en la calle. Una hipótesis que, como os podéis imaginar, no tenía mucho sentido,
ya que se habló de unas luces circulares en formación que provenían de unos objetos con aparente forma de disco. La última hipótesis que se planteó sobre este fenómeno decía que se podría tratar de un suceso natural fácilmente explicable, el cual se desconoce, pues la información completa no llegó a trascender. En esta etapa, también debemos comentar un suceso que empezó a darse con mayor frecuencia. Son los llamados encuentros en la tercera fase. El suceso que os vengo a contar tuvo lugar el 12 de septiembre de 1952. Dos hermanos, Edward y Fred May, y su amigo Tommy Hyer, dijeron que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero local Bailey Fisher. Los niños fueron a la casa de Kathleen May, donde contaron su historia. May, acompañada por los tres niños, los niños locales Neil Nunley y Ronnie Saber, y el guardia nacional de Virginia Occidental, Eugene Lemon, fueron a la granja Fisher en un esfuerzo por localizar lo que sea que los niños dijeron haber visto. El grupo llegó a la cima de una colina donde Nunley dijo que vieron una luz roja intermitente. Lemon dijo que apuntó con una linterna en esa dirección y por un momento vio una figura alta con aspecto de hombre con una cara roja y redonda rodeada por una forma puntiaguda con forma de capucha. Las descripciones variaron. En un artículo para la revista Fate basado en sus entrevistas grabadas, el escritor de ovnis Gray Baker describió la figura como de aproximadamente 3 metros de altura, con una cara redonda de color rojo sangre, una gran forma de capucha puntiaguda alrededor de la cara, formas parecidas a ojos que emitían una luz naranja verdosa y un cuerpo negro oscuro o verde. Kathleen May describió la figura como con manos pequeñas en forma de garra, pliegues en forma de ropa y una cabeza que se parecía al as de espadas. Según la historia, cuando la figura hizo un silbido y se deslizó hacia el grupo, Lemon gritó y dejó caer su linterna, lo que provocó que el grupo huyera. El grupo dijo que habían olido una niebla picante, y algunos dijeron más tarde que tenían náuseas. El alguacil local y un oficial habían estado investigando informes de un avión estrellado en el área. Registraron el sitio del monstruo denunciado, pero no vieron, oyeron ni olieron nada. Según el relato de Barker, al día siguiente, Lee Stewart del Braxton Democrat afirmó haber descubierto marcas de deslizamiento en el campo y un depósito extraño y gomoso, que posteriormente fueron atribuidos por grupos de entusiastas como evidencia de un aterrizaje de un platillo volante. Después de examinar el caso, Joe Nickell, del grupo de investigación paranormal CSICOP, concluyó que la luz brillante en el cielo, reportada por los testigos el 12 de septiembre, fue muy probablemente un meteoro, y que la luz roja palpitante fue probablemente una señalización aérea de peligro, y que la criatura descrita por los testigos se parecía bastante a una lechuza. Las dos últimas cosas fueron muy probablemente confundidas por el elevado estado de ansiedad sentida por los testigos después de haber observado todo lo anterior. Otro suceso que también comenzó a darse en esta etapa, además de los encuentros con seres extraños, fueron las famosas abducciones. La primera que se tiene registrada fue la de Antonio Vilas Boas, un granjero brasileño de 23 años que trabajaba de noche para evitar el calor del día. Según él mismo, el 16 de octubre de 1957, mientras estaba arando, apareció una estrella roja en el cielo. Se acercó a su posición creciendo gradualmente y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial, de forma ovoide, con una luz roja frontal y una cúpula giratoria arriba. Comenzó a descender y aterrizó extendiendo 3 patas. Según Vilas Boas, decidió huir, pero pronto se apagaron las luces y el motor de su tractor, así que siguió a pie hasta que fue apresado por un humanoide de 1,50 m, vestido con un mono gris y casco, el cual, en lugar de hablar, emitía unos sonidos como ladridos o aullidos. 3 seres iguales se unieron al primero para someter al joven e introducirlo en la nave. Vilas Boas describió a estos seres como parecidos a los humanos, más pequeños y con los ojos azules. Aseguró que lo desvistieron y lo cubrieron entero con una especie de gel. Luego lo llevaron a una gran sala semicircular, a través de una puerta con extraños símbolos rojos inscritos, que afirmó pudo memorizar y luego dibujó a los investigadores.
Allí le tomaron muestras de sangre y luego lo encerraron en otra habitación donde fue introducido una especie de gas que le hizo sentirse bastante mal. A la media hora apareció una atractiva mujer desnuda de esa raza, de grandes ojos azules, barbilla y nariz pequeñas, sin cejas ni pestañas o muy finas, cabello largo rubio, platino, pero el vello de las axilas y el púbico eran del color rojo brillante. Boas dijo que se sintió fuertemente atraído por ella, manteniendo relaciones con ella en la habitación. Durante el acto, Boas notó que la mujer no lo besó, sino que lo mordió en la barbilla, siendo sus dientes pequeños pero afilados. Al terminar, la mujer sonrió, se frotó el vientre y señaló hacia arriba. Boas interpretó que su hijo sería criado en el espacio. Parecía aliviada de que su tarea hubiese terminado, y el propio Boas dijo sentirse incómodo y enfadado por la situación, porque sentía que había sido poco menos que un buen semental para los humanoides. Al salir de esa habitación, le devolvieron su ropa y Vilas Boas contó que siguió recorriendo la nave con los seres extraterrestres. Luego lo escoltaron al exterior y vio la nave despegar brillando intensamente. Vilas Boas decía que los seres tenían tecnología más avanzada que la humana en la nave, y que intentó agarrar una especie de reloj para tener una prueba del encuentro, pero los seres no le dejaron. En casa, un aturdido Vilas Boas se dio cuenta de que solo habían pasado 4 horas. La investigación posterior al suceso demostró que Vilas Boas recordaba cada detalle de la abducción. Aún así, alguno de los investigadores aseguraba que el relato de Antonio era falso, dado que existía otro relato de ciencia ficción muy parecido y que había sido publicado 1 o 2 días antes de la supuesta abducción de Vilas Boas. Pero si hay un fenómeno que nació en esta época y que ha dado mucho de qué hablar a finales del siglo XX y principios del XXI, es el ya famosísimo hombre polilla o Mothman. Os aviso de antemano que no voy a entrar en profundidad en este caso, dada la gran cantidad de información que hay al respecto, pero si queréis nos podemos detener en este fenómeno en otro programa, porque ya veis que este está durando y todavía tenemos para rato. Dicho esto, veamos de qué se trata este hecho. Uno de los primeros avistamientos del Mothman ocurrió en Point Pleasant, en Virginia Occidental, hacia el año 1966. En la noche del 14 al 15 de noviembre, 2 matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área Tenete, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial, que era actualmente, o en ese momento, usado como picadero. Observaron al lado del camino una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes, aterrorizados, habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura, que tenía 2 grandes ojos rojos como faros de automóvil. Después de su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área Tenete, sin aparecer ni una sola evidencia de dicha criatura. Solo captaron unas interferencias de radio. Un periodista, tras la conferencia realizada al día siguiente por las parejas, bautizó a la criatura como Mothman, por su parecido a un villano que aparecía en una serie de televisión. John Keel, escritor e investigador, se entrevistó con aproximadamente 100 testigos que vieron a la criatura en 5 ocasiones diferentes. Keel relacionó el hecho con el avistamiento de ovnis. Pasado unos años, Keel le llegaría a dar connotaciones proféticas y conspiranoicas por lo que vas a escuchar ahora. Posteriormente, aseguran haber visto este extraño ser en otros lugares del mundo. Por ejemplo, se habla que poco antes del desastre nuclear de Chernóbil, el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania. En Chicago también se afirmó haberlo visto en varias ocasiones, llegando a reportarse los últimos avistamientos en el año 2018. Y antes de terminar esta etapa, no me puedo marchar sin comentar brevemente 2 sucesos que tuvieron lugar en España y que han trascendido a nuestros días con un gran halo de misterio. El primero de ellos es el controvertido avistamiento del ovni de Manises, en Valencia, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Un vuelo comercial de la empresa española Transportes Aéreos Españoles, con 109 pasajeros a bordo,
se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, cuando sobrevolaba Ibiza, al ser perseguido por unas inexplicables luces rojas. Tras el aterrizaje de emergencia, un caza, pilotado por el entonces capitán Fernando Cámara, despegó de la base aérea de Los Llanos para interceptar al misterioso objeto. El capitán Cámara no tardó en encontrarse con esa gran luz roja, que permanecía estática sobre el aeropuerto de Manises. El caza tuvo que aumentar su velocidad hasta 1,4 Mach, para finalmente distinguir una forma troncocónica similar a una copa invertida sin la base, la cual cambiaba de color, aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista. El piloto recibió información sobre un nuevo eco del radar, que indicaba que un nuevo objeto, o quizás el mismo, estaba sobre Sagunto. Cuando se acercó lo suficiente, el objeto aceleró y desapareció de nuevo. Pero esta vez los detectores de alerta del radar F1 indicaban que el caza estaba siendo iluminado o apuntado con un radar ajeno, concretamente de onda continua, como los que se utilizan en los misiles antiaéreos. En términos militares, esto se considera una operación agresiva. Asimismo, las comunicaciones por voz entre el piloto y el control militar, denominado Pegaso, con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz, sufrieron interferencias incluso cambiando de canal. Finalmente ocurrió lo mismo por tercera vez, y esta vez el ovni desapareció definitivamente rumbo a África. Tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que volver a su base de Los Llanos sin resultados. De este suceso se han intentado dar multitud de explicaciones. Lo misterioso del hecho es que el avión militar consiguió hacer una serie de grabaciones que el gobierno español jamás ha revelado. El piloto del mismo, Fernando Cámara, aseguró recientemente en el programa de televisión Cuarto Milenio que ha solicitado dichas grabaciones en varias ocasiones, pero que nunca ha recibido respuesta. Y finalmente llegamos a un pueblo maldito en España. Un pueblo que está en el top de los lugares más misteriosos del mundo y que seguro que conocéis si sois amantes del misterio y de lo paranormal. Estoy hablando de Ochate, en el condado de Treviño. El 24 de julio de 1981, el periodista Prudencio Muguruza estaba paseando una noche junto a su perro, en los alrededores de este lugar, en una explanada muy grande, donde notó un fogonazo grandísimo. Curiosamente, el perro, antes de que se produjese el fogonazo, estaba muy inquieto. Gemía, le arañaba, se le subió a las piernas. Obviamente, lo primero que pensó fue que había olfateado algún animal salvaje, pero fue en cuestión de segundos cuando todo se iluminó en la explanada y miró hacia arriba, viendo una enorme esfera, y detrás de la esfera se encontraba Ochate. Muguruza sacó su cámara y consiguió fotografiar una gigantesca esfera de color blanco que parecía impactar contra la torre que se erige sobre Ochate. Dicha imagen es la que tenéis de portada de este programa, aquellos que lo estéis viendo en YouTube. Sobre el fenómeno en cuestión nada se sabe a día de hoy. Lo que sí es cierto es que a raíz de este suceso, Prudencio Muguruza comenzó a investigar la historia de este pueblo, que hasta entonces tan solo conocía de oídas. En su investigación se topó con una trágica historia que ya os contaré en el futuro. Lo que sí os puedo decir es que Ochate es un lugar lleno de misterio, en el que ocurren una gran cantidad de sucesos paranormales. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y como os decía al principio, además de todos estos casos que os acabo de relatar, hay multitud de otros casos de los cuales os voy a contar ahora muy brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, el incidente ocurrido en Washington DC en julio de 1952, donde se detectaron una serie de objetos voladores no identificados en radares de 3 aeropuertos separados en el área de Washington, que llevaron a la creación del Robertson Panel por parte de la CIA. O el incidente de la base de la Fuerza Aérea de Haneda, en Tokio, el 5 de agosto de 1952, donde los operadores de las torres de control observaron una luz blanca azulada inusualmente brillante al noroeste de la pista, quienes solicitaron que un F-4 interceptara la luz. El radar del F-94 detectó objetivo desconocido en órbita. Luego, el objetivo aceleró fuera del alcance del radar. También tenemos el avistamiento masivo en el estadio de la Fiorentina, el 27 de octubre de 1954, mientras estaba jugando un partido de fútbol con alrededor de unos 10.000 espectadores en las gradas.
Un grupo de ovnis con forma de cigarro que viajaban a gran velocidad se detuvieron abruptamente sobre el estadio. O el encuentro de Kelly Hopkinsville, en Estados Unidos, que tuvo lugar del 21 al 22 de septiembre de 1955. Después de avistar un ovni con forma de disco, se informó que un grupo de extrañas criaturas parecidas a duendes se acercaron repetidamente a una casa de campo y miraron dentro a través de las ventanas. Los miembros de las dos familias les dispararon varias veces con poco o ningún efecto. El encuentro duró desde la tarde hasta el amanecer del día siguiente. También tenemos la abducción de Betty y Barney Hill, del 19 al 20 de septiembre. Esta fue la primera experiencia de abducción extraterrestre ampliamente publicitada. Los Hill vieron un enorme disco volador mientras conducían a casa en su automóvil a última hora de la tarde, y luego afirmaron que fueron secuestrados y examinados médicamente por pequeños extraterrestres. También está el incidente ovni de Kecksburg, del 9 de diciembre de 1965, donde varias personas aseguraron que un ovni con forma de bellota cayó en un bosque local, seguido de un acordonamiento por parte del ejército. También hubo denuncias no confirmadas de presuntas intimidaciones hacia un reportero por parte de unos hombres de negro, encubrimiento y la muerte no resuelta de un testigo. O el llamado caso de las máscaras de plomo, que tuvo lugar el 17 de agosto de 1966, donde los cuerpos sin vida de Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz fueron encontrados en medio de un pastizal en Río de Janeiro. Los cadáveres tenían sobre sus caras una especie de máscaras hechas de plomo. Se desconoce la causa de la muerte y la finalidad de dichas máscaras. Los residentes de la zona reportaron que horas antes del descubrimiento vieron extrañas luces sobre esta zona. También está el incidente ovni de Ciudad Pemex, ocurrido el 1 de junio de 1973, donde un ovni habría aterrizado cerca de una base militar durante una tormenta. Al día siguiente se encontraron en la zona marcas en el suelo y huellas. También el incidente ovni de Teherán, el 19 de septiembre de 1976, donde un objeto muy brillante similar a una estrella fue visto sobre Semirán. Los sistemas de los dos F-4 que fueron enviados para interceptarlo empezaron a fallar cuando intentaron acercarse. O el conocido como caso Cabo Valdés, ocurrido el 25 de abril de 1977 en Chile, donde una patrulla del ejército chileno divisó una serie de luces extrañas a 5 kilómetros de la localidad de Putre. Tras el evento, los miembros de la patrulla se percataron de la ausencia del cabo Armando Valdés Garrido. Tras 15 minutos de búsqueda, fue encontrado a 500 metros de donde fue visto por última vez, desmayado y, según algunas versiones, con su reloj digital adelantado 5 días. Cuando recuperó la conciencia, dijo: «Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos», tras lo cual volvió a desmayarse. También está la desaparición de Frederick Valentich, acaecida el 21 de octubre de 1978 en Australia, donde el piloto australiano contactó con el control de tráfico aéreo e informó haber visto un ovni antes de que él y su avión desaparecieran. O el incidente ovni Cash Landrun, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1980, en Lancaster, donde una mujer, su madre y su hijo afirmaron haber sufrido quemaduras por radiación tras observar un enorme objeto con forma de diamante que expulsaba llamas y emitía calor, siendo perseguido por helicópteros militares en una carretera desolada. O las conocidas como luces de Fénix, que tuvieron lugar el 13 de marzo de 1997. Miles de personas, entre ellas el gobernador del estado de Arizona, vieron luces con un patrón en forma de V entre las 7:30 de la tarde y las 10:30 de la noche, en un espacio de aproximadamente 480 kilómetros, desde la frontera con Nevada a través de Phoenix y hasta Tucson. Según el gobierno, las luces eran bengalas arrojadas durante un entrenamiento militar. Como hemos visto, en esta segunda mitad del siglo XX los fenómenos documentados aumentaron bastante. En esta parte final, de comentario breve de algunos de ellos, me he dejado unos cuantos, pero como podéis entender, ya bastante largo ha quedado este programa como para alargarlo todavía mucho más. Os invito a que busquéis vosotros algunos de estos fenómenos mencionados para enteraros de mucho más de lo que aquí os he podido contar. Por mi parte, esto es todo por hoy, que no es poco, pero ojo, aún nos quedan algunos fenómenos que han tenido lugar muy cerca de nuestros días, en el siglo XXI. No han trascendido tantos como en el siglo XX,
debido al interés que existe ahora por mantener en secreto estos sucesos, hasta que pasen algunos añitos. Y aún así, cuando se desclasifiquen algunos de estos casos, dudo mucho que se nos cuente toda la información. Sin más, un beso, un abrazo y nos vemos la semana que viene con mucho más.